Soy el profesor Luis Fernando Montoya. En este momento quiero contar algo que a través de los años en el fútbol dirigiendo dos equipos profesionales que tuve la fortuna de dirigir, que fue Atlético Nacional y el Once Caldas, me pasó, viví algo de experiencia que hoy en día le puede servir a todas las personas que están, tanto en el deporte como en cualquier profesión de la vida. Lo primero que quiero hablar es, no quiero herir absolutamente a nadie. Simplemente lo que comento es para que tengamos en cuenta cómo decimos las cosas, cómo las comentamos o en reuniones, cómo nos expresamos. Es muy importante siempre tener respeto por la autoridad. La autoridad, llámese gerente de una empresa o presidente de una empresa, siempre hay que tener respeto por ellos, como respeto por cualquier persona que tengamos a cargo o seamos personas que estemos en una organización o alguna empresa. Lo que me pasó fue algo que quizás hoy en día la vida me ha enseñado de que si respetamos a la otra persona, siempre con criterio, con orden, con disciplina, en ningún momento es un motivo para herir a nadie. Resulta de que un día en Atlético Nacional fuimos a junta directiva y me pasó algo. Empezaron a hablar y hablen y decían, y alguien dijo, cogió un marcador, un papelógrafo y empezó a manifestar. Era uno de los altos encargados de esa institución. Me decía, profe, ¿usted por qué no juega así? Pone a este o pone a este. Y yo simplemente escuché. Después de él estar hablando más de 10, 15 o 20 minutos, yo en silencio lo escuché y él decía que había que poner tales jugadores, había que jugar de una forma diferente. Entonces, cuando terminó, con mucha educación, le dije, me permite un segundo, yo le quiero hacer un comentario. El comentario que hice fue el siguiente, y me van a disculpar, con toda naturaleza lo dije, ¿cuál es la gaseosa que más vende? Me dijo, profe, la manzana Postobón. Yo sin saber nada de esto, ni de eso, ni de mercadeo, ni nada de eso, le dije, doctor, ¿por qué no hacemos una cosa? A la manzana Postobón, para que se venda más, mezclémosle tamarindo y uva. Esas personas, unos se rieron, esa persona se llenó de ironía y yo veía que temblaba de la ira que tenía. ¿Qué estaba diciendo yo? Simplemente dos cosas. Una, si yo había estudiado para esto, para ser técnico de fútbol, sería muy bueno que se me respetara el lugar que yo tenía.
la profesión que yo tenía. Y lo otro lo hice de una forma educada y lo hice saber que yo no sabía de eso. A una manzana Postobón, mezclarle tamarindo y uva no tenía sentido. Entonces lo hice con el fin de decirle a esa persona que yo no me podía meter en el campo de ella o de él como presidente de una organización o presidente de una institución, ni tampoco él debería de meterse en las cosas del fútbol, que yo vivía, sentía a diario, veía al jugador todos los días, cómo se entrenaba, cómo se preparaba, cómo estaba de salud, cómo estaba de ánimos, cómo sentía al deportista. Como también yo no podía saber qué era una manzana Postobón, qué le echaban, qué no le echaban, qué le echaban a los productos para decir que se mezclaran uno con lo otro, porque yo de eso no sabía. Entonces, ¿qué quiero hacer con esto? Una enseñanza es darles a entender que es muy importante insinuar algo, pero que no sea determinante, que no sea algo definido, que simplemente respetemos al otro, respetémoslo en la forma de ser, en la forma de pensar y en la forma de actuar. Luego salí de Atlético Nacional y llegué a un equipo como el Once Caldas. Nosotros nos reuníamos los días lunes y compartíamos y hablábamos. Ellos exponían de lo que era más o menos cómo iba el club, cómo estaban no digamos que ganancias, pero cómo estaban las finanzas del club, qué inconvenientes había, qué teníamos que hacer. Y de un momento a otro abordaron la parte técnica. Recuerdo un señor que me dijo: profesor, yo viéndolo bien, ¿usted por qué no coloca a este defensa central y saca a este otro? Yo lo dejé que hablara y hablaba. Él se llenó de tanto nombre que yo no sabía entender si el técnico era él o el técnico era yo. A mí no me dio ira, lo escuché, él hablando: profe, ¿usted por qué no pone a Arnulfo Valentierra un poco más atrás? O me decía, o a Rubén Velázquez, no lo ponga de titular. Y me hablaba acerca de jugadores. Yo dentro de mí pensaba, yo veo todos los días al jugador, veo cómo llega al entrenamiento, cómo se ha entrenado, cómo ha pasado, me doy cuenta del jugador, cómo está, si está en óptimas condiciones para jugar, o antes por el contrario, si no está en condiciones para jugar, no lo voy a poner. Entonces, ¿qué pensaba yo? Es, ¿qué pasa con esta gente que no respetan los criterios de la persona? Usted como profesional tiene que tener criterio, disciplina y saber decir las cosas. En ese momento le dije yo a esa persona, él tenía un almacén de trajes elegantes, y le dije yo: mire señor, mañana voy a ir a su almacén, lo quiero visitar. Al día siguiente fui al almacén, lo visité, estaba la señora o la señorita que atendía el almacén. Él estaba sentado en un escritorio y le llamé a la señorita y le dije: me hace un favor,
yo quiero que usted me le quite los vestidos a esos maniquí que yo los voy a vestir. Ella se extrañó y me dijo, profe, ¿cómo? ¿Y usted sabe de eso? Y yo le pregunté al señor, se llamaba don Jaime. Cuando le dijeron a don Jaime dijo, no, profe, no vaya a hacer eso. Yo, don Jaime, lo mismo le dije yo a usted el día de ayer, que yo no me podía meter en las cosas suyas y usted tampoco se podía meter en mis cosas. ¿Qué quiero hacer entender con esto? Respetemos al profesional, respetemos la autoridad y respetemos a cada uno en el campo de cada uno. Y quiero hacerle entender a todas las personas, hay que respetar al presidente, al gerente, a cada uno de los cargos. Simplemente escuchemos, pero en ningún momento que nos vayan a cambiar la posición que tenemos con respecto a ver algo positivo para la institución. Entonces, eso es un mensaje que quiero darles. Tengamos criterio, tengamos personalidad para saber decir las cosas sin necesidad